este momento, programe usted sus aparatos de computadora, tablet, celular en modo silencio y o vibración u otro medio del cual se está comunicando con el fin de no interrumpir el desarrollo de la presente ponencia. En cuanto al registro de la asistencia, se hace referencia que la misma plataforma del Zoom es quien registrará su asistencia de manera automática y solo validará el 95% de permanencia dentro del aula virtual. A todos, en primer lugar, agradecerles nuevamente su asistencia a esta noche a la tercera conferencia titulada Imputación y Derecho de Defensa que organiza la Academia de la Magistratura sede Loreto. En segundo lugar, dar las gracias por su confianza depositada a cada uno de ustedes discentes que se han inscrito y como siempre es preciso invitarles a que se unan a nosotros para sus respectivas actualizaciones. Les aseguramos que esta conferencia será muy interesante y merecerá la pena haberse inscrito. También agradecer a nuestros colaboradores del staff de informática que estarán pendientes del desarrollo virtual de esta presente conferencia, ya que sin ellos nada de esto sería posible, y por supuesto a la subdirección del programa de actualización y perfeccionamiento que tan importantes son para la Academia de la Magistratura por sus muchas horas de dedicación, pues la suma de todos ellos hacen posible que mes a mes tengamos la oportunidad de escuchar ponentes de tanto prestigio como en esta noche tenemos en esta sala virtual. Bienvenidos sean todos ustedes a la tercera conferencia virtual titulada Imputación y Derecho de Defensa. Esta noche tenemos el honor de contar con uno de los expositores más reconocidos de nuestro país en investigaciones y libros que ha escrito, el abogado Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, egresado de las aulas de la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de doctorado en Derecho, con magíster propio en Magistratura Contemporánea, la Justicia en el siglo XXI por la Universidad de Jaén, España. Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente es fiscal adjunto supremo provisional adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación del Ministerio Público. Docente de la Academia de la Magistratura para temas relativos en temas penales. Conferencista participante en diversos eventos académicos relacionados a los delitos penales. Autor de artículos académicos relativos como la adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva, los documentos públicos por destino, una teoría aplicada a los delitos contra la fe pública, entre otros. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestra tercera conferencia, así como también dar las gracias a todos ustedes por haber aceptado nuestra invitación a nombre de la coordinación de la Academia de la Magistratura de la sede Loreto, esperando que esta ponencia sea de su agrado. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Adelante, doctor. Gracias, Eduardo. Buenas tardes con todos y todas. Agradezco la invitación y la confianza de la Academia de la Magistratura. Hoy trataré el tema de imputación y derecho de defensa. No imputación necesaria porque ya desde hace algún tiempo la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la sentencia de casación recaída en la casación 1701-2018 Amazonas del 21 de octubre del 2020, en su fundamento jurídico segundo precisó que la imputación penal constituye pues un vértice del proceso. De ahí dice que surge su condición inherente de necesaria y resulta pues un pleonasmo el término imputación necesaria por referirse a esta exigencia que está compuesta por los hechos y el tipo penal atribuido. Esta casación, por ahora, nos sirve para explicar las razones del título de esta ponencia, pero más allá de preocuparnos por utilizar un término adecuado, lo importante es que conocer una imputación es un derecho de quien es perseguido penalmente como autor o partícipe de un delito, o mejor dicho, imputado en su comisión. La Constitución establece que la Fiscalía está facultada para investigar los hechos que tengan las características de un delito. A lo largo del Código Procesal Penal se plantea que el fiscal debe investigar los delitos y acusar a sus responsables, actuar con objetividad, delimitar la hipótesis delictiva, desarrollar un programa metodológico orientado a verificar o descartar aquella hipótesis, dirigir y controlar las actividades de la Policía Nacional,
disponer la realización de actos de investigación que puedan requerir o no control previo o control posterior de la judicatura, configurar grupos de tareas especiales cuando la complejidad del caso lo amerite, formular imputación cuando de la información recopilada se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga, emitir una acusación, lo que expone en el escrito de acusación y la respectiva audiencia cuando los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe, entre otras. En el mismo sentido, el artículo 349 indica que la acusación exige una relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. Es decir, si la conducta delictiva existió y si el imputado es autor o partícipe. Los artículos en referencia, concordado con lo que establece el Acuerdo Plenario 4/2010, nos conducen a afirmar que estos son los que rigen el contenido de la imputación, la cual cumple, vean, una función esencialmente garantista. ¿Cuál es esa función esencialmente garantista? Informar al imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su calificación jurídica. Esto es el contenido de la imputación jurídico-penal que se dirige en su contra. No olvidemos que uno de los derechos fundamentales protegidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal es el conocimiento de los cargos formulados en contra del imputado y que el Acuerdo Plenario 2/2012 señala que debe entenderse como aquella relación o cuadro de hechos, un acontecimiento histórico de relevancia jurídico-penal que se atribuye al imputado y justifican la imputación formal del Ministerio Público. Estas normas establecen importantes parámetros frente a la labor fiscal en el proceso de determinación de la hipótesis de los hechos. Entre ellos, bueno, debe tenerse como referente obligado a la ley penal. ¿Esto para qué? Para delimitar la conducta que se atribuye al imputado y constatar todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal que se pretende imputar. Pero ahí no queda el trabajo. También corresponde analizar los aspectos que son atinentes a la antijuricidad y a la culpabilidad. Para tales efectos, es imperioso que considere las circunstancias de agravación o atenuación, también las de mayor o menor punibilidad, entre otras circunstancias que se van a presentar, dependerá del caso en concreto. El fiscal debe constatar y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos. Además, debe verificar que la información que sirve de soporte a la hipótesis fue obtenida con apego a los postulados constitucionales y legales. También el fiscal, en este aspecto, debe verificar que la información que recopila permita alcanzar un estándar de conocimiento establecido para la imputación, depende del estado en el que se encuentre: investigación previa, investigación formalizada, acusación, juzgamiento, sentencia, para ver la probabilidad de la evidencia con la que debe contar y siempre bajo el entendido de que está obligado a actuar con objetividad. En la práctica, no es extraño que en las imputaciones iniciales, y ni qué decir en las acusaciones, aunque hemos mejorado mucho en este aspecto, no se relacionan las circunstancias de tiempo y lugar y otros aspectos relevantes para el análisis de la responsabilidad penal. Incluso sucede que no se indica cuál es la conducta que se le atribuye al procesado. Y en los eventos, por ejemplo, de pluralidad de sujetos activos, no se precisa la base fáctica de responsabilidad de cada uno de los sujetos a quienes se pretende imputar unos cargos. Para confirmar si la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, si esto tiene un respaldo, el fiscal está obligado, pues, a analizar si las evidencias tienen una relación o no directa con los hechos. Por ejemplo,
el testigo que asegura haber visto al sujeto disparar, o si dicha relación es indirecta en cuanto demuestra un dato o hecho indicador a partir del cual solo o aunado a otros datos puede inferirse un hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo, también el testigo asegura que vio al sujeto salir corriendo del lugar donde recién se había causado la muerte de la víctima. Si comprendimos lo anterior, a estas alturas debemos entender que comunicar una imputación no es cualquier acto procesal, sino que más bien se trata de una comunicación que es sustancial, de efectos sustanciales, que si bien es cierto no está sometida a un control material por parte del juez de la investigación preparatoria, porque éste no la puede nulificar, no puede constituir de ninguna forma un acto arbitrario, pues obedece a una estructura de forma y contenido, de debido proceso en lo que corresponde con el deber de una presentación clara, completa, argumentada de los hechos que son jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Y frente a ese deber, los jueces, a través de la tutela de derechos, deben velar porque el acto de imputación cumpla con las exigencias sin imponer a los fiscales, por ejemplo, un particular punto de vista o una particular visión de los hechos o acerca de alguna denominación jurídica. No puede proponer o insinuar cargos, pero sí debe el juez velar porque se cumpla con el deber de presentación clara y completa de aquellos hechos que se entiende son aquellos jurídicamente relevantes. Entonces, no se trata de una comunicación o de una mera comunicación de un nombre jurídico, de un nombre iuris, ni la imputación de un nombre genérico o específico, corrupción de funcionarios, lavado de activos, robo, hurto, sino la ejecución a título de autoría o participación en circunstancias de modo, tiempo, lugar, incluidas las agravantes, las atenuantes genéricas o específicas. Esto de una conducta ilícita, por ejemplo, de resultado, de una acción de mera conducta, de una conducta ilícita de peligro, o de la atribución de una conducta ilícita omisiva propia o impropia, que va a involucrar la comunicación de la imputación de la acción o omisión, según sea lo que postule la Fiscalía. De ahí que los objetos y temas de prueba en la investigación y juzgamiento van a depender estrictamente de aquella comunicación. Esto siempre tomando como referencia que su contenido, al de la imputación, con seguridad variará o mutará de acuerdo al avance o progresividad de las investigaciones, llegando a su punto máximo cuando se produce aquella presentación formal y definitiva de cargos que será, por cierto, la acusación. Antes de ello, y como mínimo, el investigado o el imputado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen. Si la formulación de la imputación, al igual que la formulación de la acusación, no contiene de forma clara y precisa los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible, puede traerles más de un problema. Y eso se ve, por ejemplo, en los casos de control de acusación, de los casos de envergadura que se han conocido, las devoluciones constantes de la acusación. Entonces, si la formulación de imputación, vean, se resolviera como un acto de mera comunicación, si fuera, bueno, te comunico, ya estás informado, es obvio que sobre ella para nada cabría hablar de algún vicio de estructura en el acto de comunicación. Y en ese escenario serían irrelevantes los errores en la forma de comunicar la imputación, pero no es así. Por el contrario, si la formulación de imputación se queda en una narración sin claridad, sin precisión, en una narración gaseosa, ambigua, incierta o indeterminada, se configurará un error de estructura con efectos, si bien no de una nulidad, sí de un obligatorio cuestionamiento. De ahí que
el nivel de precisión de los hechos, no de su justificación indiciaria, no de su justificación procedimental, debe ser compatible con los diversos grados de sospecha a los que se refiere la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Sospecha simple o inicial para diligencias preliminares, sospecha reveladora para formalizar investigación preparatoria, sospecha suficiente para acusar, sospecha grave y fuerte para requerir una prisión preventiva y certeza para una sentencia condenatoria. Consideración que siempre, ojo, siempre ha de estar alejada de aquellas meras presunciones y fundadas en puntos de partida objetivos y asentada en la experiencia criminalística de que en verdad existe un hecho de apariencia delictiva perseguible que se constituye en un presupuesto jurídico material. El hecho debe tener al menos apariencia delictiva y debe ser perseguible, pero además debe ser atribuible a una o varias personas con un nivel de individualización razonable y, por qué no, también riguroso. El docente colombiano Germán Pavón Gómez, en un artículo sobre formulación de imputación, señala que la determinación de la hipótesis de hecho corresponde a la fiscalía bajo determinados parámetros. Dice, el fiscal debe tener como referente obligado la ley penal, para lo cual debe interpretar de manera correcta la norma penal. También dice, el fiscal debe constatar que la información que sirve de soporte a la hipótesis fue obtenida con apego a los postulados constitucionales y legales. Asimismo, el fiscal debe verificar que la información recopilada permite alcanzar el estándar de conocimiento establecido para la imputación y, ¿por qué no, para la acusación? También que el fiscal debe verificar cuál es el modelo de conducta previsto por el legislador como presupuesto de una determinada consecuencia jurídica. Asimismo, que el fiscal debe delimitar la conducta que atribuye al investigado y constatar todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal con el análisis, por cierto, de antijuricidad y culpabilidad. Por lo demás, el fiscal, dice, debe establecer lo que veníamos señalando hace un momento, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el hecho. Para tales efectos, va a ser o resultar imperioso que se considere las circunstancias de agravación como también las circunstancias de atenuación, las de mayor como también las de menor punibilidad. El fiscal también debe constatar todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal. Esto es, verificar que la hipótesis de la imputación o la acusación abarque todos los aspectos que son atinentes a ello. Y debe analizar los aspectos de antijuricidad y culpabilidad. Para tales efectos, señores, es imperioso que considere las circunstancias de agravación o atenuación. En los eventos de pluralidad de sujetos, el fiscal debe precisar la base fáctica y la responsabilidad de cada uno de ellos. Para confirmar si la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes tiene respaldo, debe analizar si las evidencias tienen una relación directa con él o si dicha relación es indirecta, por cuanto va a demostrar un hecho o un dato indicador, y debe así manifestarlo cuando lo postula. También debe establecer la diferencia entre aquellos hechos jurídicamente relevantes, entre los hechos indicadores y los medios de prueba, bajo el contenido que la imputación y la acusación concierne a los hechos jurídicamente relevantes, sin perjuicio de la obligación de relacionar las evidencias con otra información recopilada. Y esa es la información que se debe presentar al órgano jurisdiccional. Dice además
el profesor Pavón Gómez, que los efectos de la construcción asertiva de los hechos jurídicamente relevantes, entendidos como deberes, como presupuestos de lo debido en los actos de imputación y actos de acusación, dice que si este proceso se realiza correctamente, es de esperar que el fiscal, primero, en la imputación o en la acusación, tenga la posibilidad de expresar de manera sucinta y clara la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Segundo, que en las audiencias no tenga dificultades para explicar la pertinencia de las pruebas o actos que pretende hacer valer en un probable juzgamiento. También que puede expresar con la misma claridad la teoría del caso o la hipótesis que plantea, y que cumpla una labor frente a la correcta delimitación del tema de prueba, entre otros aspectos que tienen que ver con la función constitucional y legal. Conforme a lo anterior, la relevancia jurídico-penal o no de los hechos de la imputación dependerá de si su descripción satisface o no todos los elementos estructurados del supuesto de hecho de la norma penal, lo cual, lógicamente, va a implicar la correcta selección y comprensión de los textos que la contienen. Esto importa porque el tema de prueba o actividad probatoria va a estar supeditada a esa premisa fáctica, pues son temas de prueba todas las manifestaciones contenidas en la imputación que constituyen los hechos jurídicamente relevantes, así como las proposiciones que son ofrecidas como hechos indicadores, con base en las cuales se va a inferir aquellos o van a ser más probable la ocurrencia del hecho. Si la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes en la imputación es incompleta, consideren que el tema de prueba también va a ser incompleto. En el mismo sentido, a mayor claridad de los hechos, con mayor facilidad podrá esclarecerse qué es lo que se investiga, qué es lo que se acusa o lo que se pretende probar. En consecuencia, una imputación fáctica incompleta implicará dejar fuera de la investigación, dejar fuera de la acusación, dejar fuera de un juicio hechos jurídicamente relevantes, sin los cuales no tendrán manera de estructurar válidamente el tipo imputado. Ahora, nuestra legislación plantea la posibilidad de imputación de cargos alternativos. Y, por ejemplo, la jurisprudencia colombiana, una sentencia de la Corte que aparece ahí en pantalla, de la Sala Penal de la Corte, sentencia de 9 de septiembre del 2020, se afirma que existe un error de estructura que puede acarrear cierta nulidad. Vean, por cargos alternativos debe entenderse la coexistencia de hipótesis diferentes frente a unos mismos hechos, como cuando, por ejemplo, se plantea que un determinado apoderamiento de dinero constituye un hurto o una estafa, que un puntual abuso sexual consistió en acceso carnal o en actos diversos del mismo, que un homicidio se cometió por piedad o para obtener tempranamente una herencia, entre varios ejemplos. Es, por tanto, un fenómeno sustancialmente diferente de la imputación de concurso de conductas punibles, pues esto denota que la Fiscalía tiene dudas, está dubitativa o no ha logrado estructurar la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Presentar, dice esta sentencia de la Corte colombiana, hipótesis factuales alternativas resulta o va a resultar abiertamente contrario a los fines de la imputación, toda vez que el procesado no tendría claridad sobre los hechos frente a los cuales ejercerá su defensa. Si el procesado decide allanarse a la imputación, no existirá certidumbre sobre los cargos frente a los cuales opera esta manifestación de la voluntad. En casos de allanamiento o acuerdos, el juez no tendría elementos suficientes para decidir acerca de los hechos que puede incluir en la sentencia. Y,
obviamente no estarían claras las bases del debate sobre la procedencia de alguna medida de aseguramiento. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se plantea una figura alternativa, porque cada aspecto debe tener una justificación. Muchas veces, en varias de las disposiciones, se ha podido observar que no se, no se construye aquella hipótesis alternativa. Solamente se indica, por ejemplo, y estos hechos también podrían constituir, en lugar de colusión, por ejemplo, negociación incompatible o viceversa, negociación incompatible o colusión. Entonces hay que tener cuidado porque eso requiere de una explicación, exige de una explicación, por lo que les acabo de manifestar. De manera que es imperativo, vean, para la Fiscalía, realizar correctamente el juicio de imputación, lo que se traduce en la debida delimitación de una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes y su calificación jurídica, so pena de quebrantar el derecho fundamental al debido proceso. Sobre este tema de la imputación, hechos jurídicamente relevantes y su validez, tanto el fiscal como el juez tienen funciones. Sobre la procedencia de la imputación, sabemos que compete al fiscal y su consecuente formulación en principio no está sometida al control material del juez, ya lo hemos dicho, salvo para la salvaguarda de derechos fundamentales, que por ejemplo le imponga exigir al fiscal por vía tutela de derechos las subsanaciones correspondientes en orden a precisión de los hechos atribuidos, para cuyo ejercicio sabemos previamente debe acudir al fiscal y ante la desestimación o falta de respuesta de aquel, recién presentar la tutela judicial. Pero no solo falta de respuesta, sino que la respuesta no satisface a veces los intereses de la defensa. Lo cual podrá estar referido, por ejemplo, a una omisión fáctica patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados de modo palmarios de inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado. Es así que ante un incumplimiento notorio u ostensible, la medida sería exclusivamente y limitadamente correctora. Esto es, lo que va a hacer el juez es disponer la subsanación de la imputación con las precisiones que luego de la audiencia será incorporada en la decisión judicial para evitar inútiles demoras, pedidos de aclaración, pedidos de corrección o cuestionamientos que pueden resultar improcedentes. Es por ello que, como lo dicen los acuerdos plenarios a los que he hecho referencia, bajo ningún concepto el auto judicial va a resultar ser anulatorio, y menos va a disponer el archivo o un sobreseimiento anticipado de la investigación. Y podemos afirmar que el control judicial sobre este aspecto de la imputación no es material, sino formal, en cuanto el juez no debe examinar el mérito de la fundamentación probatoria, ni debe examinar la existencia de causa probable para llevar a juicio a una persona. Solo le compete verificar que la manifestación incriminatoria, por cierto, escogida libremente por el fiscal, cumpla con la exigencia legal. En consecuencia, podemos decir sobre la imputación que fija el marco fáctico y jurídico de la investigación, acusación, juicio y futura sentencia a partir de la descripción de unos hechos jurídicamente relevantes, incriminados y atribuidos a una persona. Es un acto medular en el sistema procesal por su incidencia en el debido proceso. Si la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes en la imputación es incompleta, les decía, el tema de prueba también va a ser incompleto. Va a determinar la vinculación de una persona a un proceso, dando lugar a la restricción de derechos, a medidas de aseguramiento, a medidas cautelares, a medidas limitativas significativamente durante el desarrollo del proceso. Recuerden que la Fiscalía no es solo parte de la relación jurídico-procesal, también es un poderoso órgano estatal, regido por el principio de legalidad, obligado a respetar los derechos fundamentales. Pasemos ahora al derecho de defensa. El derecho de defensa es uno
de los derechos fundamentales reconocidas en todas las constituciones y en todos los textos sobre derechos humanos. Aún cuando normalmente se pone el acento en el derecho de defensa que asiste a la parte pasiva en un proceso penal, esto es, al investigado, al imputado, esto no quita para que el derecho deba salvaguardarse para todo aquel que interviene en cualquier orden jurisdiccional y administrativo, que incluye el fiscal, sea que ocupen aquellas posiciones activa y pasiva del sujeto en contra quien se pide, como de todo el que acuda o sea llamado a la autoridad. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, en sentencias, la 582-2006 y la 5175-2007, hace ya bastante tiempo, que viene replicándolas en otras sentencias, tiene dicho que la Constitución reconoce el derecho de defensa en su artículo 139, inciso 14, en virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza, civil, mercantil, penal, laboral, etcétera, no queden en estado de indefensión. Que los justiciables, no solo el investigado, en uno u otro caso, debe entenderse, dice, proscrita la indefensión. Entonces, este derecho incorpora un doble mandato. Un mandato al legislador que debe remover todos los obstáculos que pudieran impedir o disminuir la eficacia de la actuación procesal de las partes, pero también incorpora un mandato a los intérpretes de la ley, a los jueces, a aquellos que dentro de la administración toman decisiones, que han de entender, incluidos los fiscales, por cierto, que han de entender y aplicar las normas legales en el sentido más favorable a los fines de la defensa de los derechos ciudadanos en el proceso. Y ustedes dirán, pero eso es un exceso. Luego vamos a hablar sobre ello. Ahora bien, quiero plantearles algunos problemas y dar respuestas a las mismas o respuestas tentativas que seguramente serán de su interés. Un primer problema que quiero plantearles es ¿desde cuándo una persona es considerada bajo la denominación de imputado? Y esto tiene relevancia porque es a partir de ese momento que va a ejercer su derecho de defensa. Escuchen, el artículo 337 del Código Procesal Penal, apartado 2, claramente estipula que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. Y el apartado cuarto del artículo 363 establece que el fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación. Por tanto, si normativamente se precisa que las diligencias preliminares también son propiamente investigación preparatoria y que la denominación de imputado también alcanza al sujeto pasivo de las diligencias preliminares, tenemos que es el propio Código Procesal Penal el que trata como imputado al involucrado de uno u otro modo en una causa penal desde las diligencias preliminares. Tan es así que el apartado 336 del Código Procesal Penal denomina imputado a aquel contra quien se dictó las diligencias preliminares a tal extremo que estipula que puede producirse en determinados supuestos la acusación directa, sin formalización de investigación preparatoria. Asimismo, dicha calificación como imputado antes de la formalización de investigación preparatoria también fluye de la redacción del artículo 71 y 72 del Código Procesal Penal, referidos expresamente a sus derechos, entre ellos el establecido en el artículo 71, literal 2, apartado B, que dice conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención a que se exprese la causa o motivo de dicha medida. En verdad, hay una sentencia casatoria, que es la 134-2015 Ucayali, de agosto del 2016, que consideró que la calidad de imputado se establece desde que existe la atribución de un delito en contra de un ciudadano por una disposición de formalización de investigación preparatoria.
Sin embargo, la tan rotunda afirmación debe relativizarse a tenor de las citas normativas que he citado. En ese sentido, por ejemplo, el profesor San Martín Castro anota que la condición de imputado, legítimamente pasiva, dentro de un proceso, se va a adquirir cuando se es objeto de una imputación por la comisión de un hecho punible directa o indirecta, formal o informalmente. Ojo, mira, directa o indirecta, formal o informalmente. Y esta se pierde cuando finalice el proceso, es decir, con absolución, con la misma sentencia firme y condena cuando culminan las actuaciones procesales de ejecución forzosa. La Constitución, el artículo 139, numeral 14, no exige un acto formal de imputación, solo exige que la persona perfectamente identificada y determinada sea citada o determinada por la autoridad. Su debida identificación ha sido abordada por el Acuerdo Plenario 7-2016 del 13 de octubre del 2006, titulada Cuestión previa e identificación del imputado. Lo que manifiesta el profesor San Martín importa porque estamos delimitando de manera objetiva desde cuándo una persona debe ser enterada o comunicada de la imputación penal en su contra, lo cual estará asociado a un derecho de suma importancia, que es la de ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un abogado defensor, a lo que César San Martín Castro denomina defensa permanente de un abogado. Cuando el derecho de defensa se aplica al proceso penal, cobra un especial significado, sobre todo porque, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los órganos jurisdiccionales, aquí el derecho de defensa se ejerce frente a la acusación o frente a la imputación, es decir, frente a una imputación de responsabilidad penal que sustenta normalmente un órgano público, en este caso el Ministerio Público. Y a partir de ella se está solicitando la imposición del castigo más grave que puede infligir el Estado, que es una sanción penal. Esta doble característica que el titular del derecho de defensa tiene enfrente a la acusación ejercida por una autoridad pública y que ésta persigue como resultado una sentencia con imposición de una pena, es la que marca o lo que marca la gran diferencia entre el derecho de defensa en el proceso penal y la defensa de los propios derechos o intereses, sea como parte actora o como parte pasiva en los procesos que se siguen ante otros tribunales. Un segundo problema que les traigo tiene que ver con antes del inicio de las diligencias preliminares. ¿Existe la posibilidad de practicar o llevar adelante alguna actuación previa sin afectar los derechos del imputado? Recordarán ustedes que en uno de esos espacios de noticias acontecidas el año pasado, no hace unos años ya, se produjo antes de la vacancia del presidente Castillo, se produjo una entrevista televisiva del exministro del Interior, o entonces ministro del Interior, Cosme Mariano González Fernández, personaje que a solo 2 semanas de haber jurado como el 6º ministro del Interior del gobierno de Castillo, en menos de un año, fue retirado abruptamente del cargo. Esto luego de que autorizara la formación de un equipo especial de inteligencia dentro de la policía, por cierto, que ahora trae también otras investigaciones de por medio y que tanto debate trae en la actualidad por las presuntas vinculaciones que existiría en una organización, en una presunta organización criminal. Se decía que debía realizar este grupo policial las acciones de búsqueda y captura de Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vázquez, creo, que eran integrantes del entonces círculo de confianza del presidente Pedro Castillo. Bien, en aquella entrevista, González Fernández afirmó que el entonces presidente José Pedro Castillo Terrones estaba incurriendo en obstrucción de la justicia. El Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, dispuso tomar su testimonial bajo la figura de actuación previa.
la que una vez efectivizada, sin la intervención de terceras personas o sujetos procesales, dio lugar a la formación de las diligencias preliminares conforme a los artículos 330 y 334 del Código Procesal Penal, espacio en el que recibió nuevamente o se recibió nuevamente la declaración del referido exministro González Fernández, esta vez con la intervención de la defensa del investigado Castillo Terrones, la intervención de la Procuraduría Pública y la defensa de otro investigado también. Recordarán que la defensa de Castillo Terrones promovió una tutela de derechos que tenía como propósito que se deje sin efecto la disposición fiscal que ordenó aquella actuación previa, así como la declaración testimonial que se había recibido como acto previo al inicio de las diligencias y, por tanto, todo acto posterior. Es decir, la defensa en ese caso pretendía también dejar sin efecto la disposición de inicio de diligencias preliminares, porque el Ministerio Público había iniciado actos de investigación, la declaración que les decía de González Fernández, sin dar inicio a las diligencias preliminares, sin notificar a las partes, con lo cual, según se afirmaba, habría vulnerado el principio de legalidad y el derecho de defensa. ¿Qué nos dijo la Corte Suprema sobre este tema? Y lo tienen ustedes allí en pantalla, en la resolución del 21 de febrero del 2023 que emitiera la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, recaída en el recurso de apelación 186-2022 Suprema, Fundamento Jurídico Tercero. Señaló que el Código Procesal Penal, siguiendo parcialmente su fuente colombiana, materia del Código de Procedimientos Penales de ese país y de la reforma operada por la Ley 81, autoriza al fiscal a ordenar previamente la realización de diligencias preliminares o directamente a dictar la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Que, dada la estructura del Código Procesal Penal, no estaba prevista una institución anterior a las diligencias preliminares, como sería la indagación previa u otra similar, desde que la primera precisamente existe cuando sea del caso precisar fácticamente la viabilidad de la promoción de la acción penal. Dice también que es de recordar, empero, que esa regulación presenta excepciones en los denominados actos iniciales y en las diligencias de prevención policiales. Cuando dice que la Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, debe inclusive por propia iniciativa tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Y sobre el caso de tutela, ¿qué dijo la Corte Suprema? Pues que la declaración de González Fernández, recibida en esas condiciones, no tenía eficacia procesal alguna. Sin embargo, como se realizó ya instauradas las diligencias preliminares y con la inicial asistencia de la defensa del investigado Castillo Terrones, no era posible sostener que se ocasionó una indefensión material al imputado en tanto en cuanto solo puede considerarse testimonial sumarial válida la realizada con el concurso de los sujetos procesales o por lo menos con su citación válida. Es decir, validó solo aquella declaración recibida con asistencia de los sujetos procesales, no la declaración inicial. Pero, señores, este no es el único caso resuelto por la Corte Suprema. Tenemos la resolución del 23 de agosto de 2022, emitida también por la Sala Penal Permanente en el recurso de apelación 58-2022 Suprema. También una tutela de derechos promovida en la investigación seguida contra Saleh Carlos Salvador Heresi por delito de enriquecimiento ilícito. Según se describe en los hechos que fueron materia de esa tutela, el Ministerio Público, ante una denuncia presentada por un ciudadano, verificó en el Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal, el SIAF, que contra el denunciado se tramitaban 3 carpetas por delito de enriquecimiento ilícito que ya habían sido archivadas, por lo que consideró necesario
conocer el contenido de aquellas otras denuncias que habían sido archivadas. Es por ello que consideró necesario, con carácter previo, solicitar información de aquellas carpetas, información que luego sirvió para iniciar, la unificación de las carpetas y abrir diligencias preliminares. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que en ese caso, el Ministerio Público, con fines de ordenación ante la denuncia presentada por un ciudadano, previa disposición, constató en los registros institucionales si existían denuncias o carpetas contra el denunciado. Y luego, con la información recabada, siempre con esa misma finalidad, derivó determinados extremos de las denuncias registradas a determinadas fiscalías y se abocó exclusivamente al conocimiento del delito de enriquecimiento ilícito, identificando los hechos respectivos y su marco temporal. De modo que desarrolló su actividad dictando las disposiciones y providencias pertinentes. Y dice la Corte Suprema que una de las notas características de la investigación en el Código Procesal Penal es la ausencia de formalismos rigurosos que encasillen la estrategia procesal del fiscal. La flexibilización de esa etapa procesal y las técnicas más dinámicas en su actuación, dice la Corte Suprema, son la piedra angular del desarrollo del procedimiento de investigación preparatoria. Entonces, vean, ello no significa, desde luego, que se quebranten las exigencias nucleares del debido proceso y de la tutela jurisdiccional, determinando una indefensión material del imputado o del investigado. En ese caso, no se creó pretorianamente o contra la ley una etapa procesal previa a la investigación, específicamente previa a las diligencias preliminares. Lo que hizo la Fiscalía de la Nación fue primero ordenar el procedimiento para darle un sentido unitario a partir de posibles investigaciones pendientes o que pudieran tener relación con los hechos denunciados y, con la información obtenida, concretar el ámbito de la atribución, esto es, lo que debía decidir a partir de la realización de actos de investigación, tarea que en efecto ordenó llevar a cabo. Y aquí reitera que el Código Procesal Penal no impone la necesidad absoluta ante una noticia criminal de abrir diligencias preliminares o formalizar investigación preparatoria, pues incluso reconoce la posibilidad de realizar actos iniciales, como sería el caso de las diligencias de levantamiento de cadáver y de escena del delito, así como que la policía puede realizar antes de que la Fiscalía se aboque al conocimiento del caso, actos de prevención y dicte una determinada disposición al respecto. Entonces, no es posible enfocar la investigación del delito y las decisiones iniciales e intermedias que pueda dictar el fiscal de una manera estática y con un formalismo que puede resultar enervante, sino con una mirada flexible en aras de una dinámica investigativa que pueda ser eficaz siempre que no se vulneren garantías individuales de los demás sujetos procesales. En este caso, el que les describo, las garantías de tutela jurisdiccional y de defensa procesal, dice la Corte Suprema, en modo alguno fueron inobservadas. Constatar si existían investigaciones o denuncias contra el denunciado y luego delimitar el ámbito de los hechos y presuntos delitos que comprendían las atribuciones de la Fiscalía de la Nación no impidió el ejercicio de derecho alguno del investigado, ni limitó sus posibilidades de formular alguna petición alternativa o cuestionamiento directo. Tampoco quebrantó la legalidad procesal, ya que no se realizó actividad alguna al margen del ordenamiento procesal y fuera de las exigencias de eficacia y garantía de los actos procesales o contra el principio de legalidad de las formas. Lo que ordenó realizar en ese caso la Fiscalía de la Nación no constituía pues una actuación procesal atípica, irrazonable y menos desproporcionada. Si en algo coinciden ambas decisiones de la Corte Suprema, es que será posible obtener previamente determinada información preconstituida que conste en los archivos de la institución o en otra entidad, sin que ello importe la realización de actuaciones de investigación, como sería, por ejemplo, recibir una testimonial. Otro problema, o un tercer problema que les planteo, se presenta, por ejemplo, cuando las personas
que conocen sobre lo acontecido en un presunto hecho delictivo se enteran de una investigación en trámite por cualquier medio, a veces una notificación a la que no pudo concurrir oportunamente, porque alguno de los interesados lo enteró o porque apareció en los medios de comunicación, entre otras diversas circunstancias que pueden ocurrir. Estas personas deciden presentarse espontáneamente ante la policía o el Ministerio Público para prestar su declaración. La autoridad recibe la declaración y luego decide ponerla a conocimiento de los interesados, quienes, obviamente sorprendidos, preguntan a la autoridad por qué se procedió de ese modo y obtienen como respuesta: oiga, usted, abogado defensor, ¿no sabe que el artículo 164, inciso 2 del Código Procesal Penal dice que el testigo también podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará constar? Entonces la defensa pregunta: ¿esto realmente es así? Cualquier persona que se presente y diga soy testigo del hecho, interrógame, y la autoridad policial y fiscal debe hacerlo, ¿o es que debe observarse los principios que orientan el proceso penal y los derechos, expectativas y atribuciones de las partes involucradas en el conflicto? Al respecto, es pertinente recordar el derecho deber del abogado defensor de interrogar a los testigos. Y alguno de ustedes podrá replicar: pero un momento, profesor, el artículo 67 del Código Procesal Penal establece que la Policía Nacional y lógicamente el Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones, debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores, también a los partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Es más, dirán que de manera específica el artículo 68 del Código Procesal Penal prescribe cada una de las diligencias que puede realizar la Policía Nacional del Perú y, lógicamente, también el Ministerio Público, por sus claras atribuciones legales y constitucionales, entre las cuales, en el inciso F, incluye recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos, o sea, los testigos. Y dirán además que tan clara es esa facultad para recibir dichas declaraciones sin presencia del abogado del imputado en ese peculiar contexto de urgencia que en el inciso 3 del artículo 68 se establece como garantía: el imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Señores, esta posibilidad excepcional se justifica lógica y racionalmente porque dichas entidades encargadas de la investigación no tienen ni podrán tener el don de inmovilizar las situaciones de urgencia hasta que le llegue el abogado y hasta a veces el propio representante del Ministerio Público, y ponen en riesgo una serie de situaciones respecto a las cuales el ordenamiento jurídico dispone de acciones inmediatas, tales como intervenciones en flagrancia, incautaciones, registros, fotografías, filmaciones, etc. Sin embargo, lo expuesto no significa pues que el fiscal o la policía, en forma indiscriminada, puedan recibir declaraciones cuando quieran, por sí, ante sí, sin citar a la defensa, para efectos de su participación, de acuerdo a lo que dicta la norma, sino que solo podrán hacerlo en el contexto de una diligencia urgente, en el contexto de una diligencia imprescindible, que exija la peculiaridad de esa situación, que debe ser calificada, debe ser motivada. Y dice también que no es suficiente que un representante del Ministerio Público considere por cualquier apreciación subjetiva que una determinada diligencia tiene el carácter de urgente e imprescindible, sino que debe calificarse, debe sustentarse esa situación en un pronunciamiento, y que para tal finalidad, pues expresamente el artículo 122, inciso 5 del Código Procesal Penal establece que las disposiciones y los requerimientos deben estar debidamente motivados. En consecuencia,
en la providencia o el acta correspondiente, al tratarse de una declaración que por su naturaleza no es necesariamente urgente, deberá consignarse la calificación de urgencias o imprescindibilidad y el sustento para tal consideración, en armonía con lo que establece el inciso 2 del numeral al que nos hemos referido, que se refiere a las disposiciones para toda otra actuación que requiera motivación, lo que justificará la decisión del Ministerio Público de no citar a la defensa. En caso contrario, es decir, si la declaración no es urgente, si la declaración no es imprescindible, existe la obligación insoslayable del Ministerio Público de citar a la defensa para realizar dicha diligencia. En esa línea de actuación, el Ministerio Público va o tiene el deber de evaluar las consecuencias de sus actos. Pues si se produce el fallecimiento, enfermedad o desaparición por alguna razón, por ejemplo, de un testigo en potencia para un eventual juzgamiento, en caso no se haya dado oportunidad de efectuar el interrogatorio a la defensa y no se trató en rigor de una diligencia urgente, dichas declaraciones no podrán ser oralizadas ni sometidas a contradictorio, porque así lo establece como restricción el artículo 338, inciso 1, literal D del Código Procesal Penal. La Fiscalía, entonces, debe evaluar los costos en términos de objetivos de la tutela judicial efectiva de no notificar a la defensa la realización de una diligencia. Por lo demás, el hecho que posteriormente se entregue copias de las declaraciones a la defensa puede interpretarse como una acción realizada con el ánimo de regularización del error, pero no constituye una justificación suficiente sobre la inobservancia de las garantías y derechos que le corresponden a la defensa. Recuerden, el carácter de urgente e imprescindible que eventualmente tenga una actuación debe desprenderse de la naturaleza del acto, debe desprenderse de su adecuada calificación, debidamente motivada como tal. Con seguridad, no faltará alguno que por ahí diga, pero señor, el testigo puede entregar documentación de suma importancia relacionada al caso. Y la respuesta será, tal vez sea así. Tal vez la condición de urgencia podría connotarse por la entrega de los documentos, pero ello debe justificarse. Y solo tendría tal característica si dichos documentos aún no estaban, por ejemplo, a disposición de la Fiscalía y eventualmente exista el riesgo de perder la oportunidad de poder obtenerlos. Sobre esto, sobre lo que les acabo de manifestar, pueden revisar lo dicho por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República en el auto de apelación de fecha 28 de diciembre de 2020, expediente 14-2022, tutela de derechos, que fue promovida entonces por la defensa técnica del investigado Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, donde se suscitó un tema parecido, donde una testigo se presentó, recibieron su declaración y entregó documentos importantes para la investigación. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con aquella declaración? Es algo en lo que quiero que presten mucha atención. Ustedes saben que nuestro Código Procesal Penal divide nuestro proceso penal en proceso común y procesos especiales. Estos últimos, entre los que se encuentran aquellos procesos por delitos de función atribuidos a congresistas y altos funcionarios públicos, la realidad práctica, ¿qué nos dice? Pues que en estos procesos se investiga o procesa solo a estos altos funcionarios, no a los particulares. Aquellas solo comprenden al funcionario, mientras que el particular lo derivan a los despachos fiscales que correspondan. Pero en el escenario que les voy a platicar, suele ocurrir también cuando se dan las famosas desacumulaciones. Bueno, ¿qué sucedió en el caso Becerril? Por los mismos hechos de organización criminal se tramitaron investigaciones separadas. Para el alto funcionario, una carpeta fiscal. Y para la persona particular, una carpeta fiscal distinta. Pero un proceso penal especial y para la otra, un proceso penal común. Resulta que la persona particular
que había acudido a declarar como testigo en el caso seguido contra el funcionario y para el cual no convocaron a la defensa, era en verdad un testigo impropio. Entonces, técnicamente era un coimputado. ¿Se produjo o no afectación al derecho de defensa? Como dice la Corte Suprema de la República, la limitación al derecho de defensa cuando se trata de la declaración de alguien a quien la Fiscalía imputa cargos tiene que ver con la cláusula de no autoincriminación y las garantías implícitas de libertad, exenta de precisiones, exenta de presiones, exenta de amenazas, exenta de escenarios que podrían ser adversos para el ejercicio de sus derechos, sobre todo a nivel de la investigación. Es por ello que vean el artículo 89.1 del Código Procesal Penal prescribe que el imputado declarará siempre libre en su persona, sin el uso de esposas u otros medios de seguridad y sin la presencia de otras personas que las autoridades para asistir. Por la misma razón especial, el artículo 86 del Código Procesal Penal establece que durante la investigación preparatoria, el imputado, sin perjuicio de hacerlo ante la policía con las previsiones establecidas en el Código, prestará declaración ante el fiscal, con la necesaria asistencia de su abogado defensor, cuando éste lo ordene o cuando el imputado lo solicite. Es así que en el caso en referencia, se llegó a la conclusión que la participación del abogado del investigado no era posible, porque la declarante tenía la condición de imputada. Consecuentemente, no admisible la tutela. Y es que debemos tener cuidado en ese tipo de situaciones para evitar la afectación de los derechos de los que participan. Por cierto, no solo el investigado, sino también los agraviados, sino también sus familiares, según obviamente sea el caso. Ojo, el derecho de defensa no solo está para el investigado, sino también para los demás que participan de la investigación. Eso lo dice no solo la Constitución, no solo el Tribunal Constitucional, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre esto último, cuando la Fiscalía opta por investigar los mismos hechos en diferentes carpetas, se suscitan otros problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la reserva de la investigación. Si estoy investigado en la carpeta A y me interesa obtener copia de una declaración obtenida en la carpeta B, es o no arbitrario que el Ministerio Público niegue la obtención de la copia bajo el argumento de que quien lo solicita no es parte procesal y no está legitimada para recibir información sobre las actuaciones procesales. Además, porque la investigación, ustedes saben, es reservada. Pues bien, de acuerdo con el artículo 324 del Código Procesal Penal, la reserva de la investigación solo atañe a personas ajenas a la indagación y no alcanza a aquellos directamente comprometidos en esta. De suerte que quienes están inmersos en un sumario fiscal deben ejercer plenamente su derecho de defensa, por lo que tienen la posibilidad de interrogar a testigos, tienen la posibilidad de interrogar a peritos, tienen la posibilidad de interrogar a coimputados. También pueden acceder a los actos de investigación que les conciernan. ¿A fin de qué? A fin de contradecirlos. Mandato que no solo es constitucional, sino que también es convencional. Esta situación, para análisis, la pueden revisar en la resolución del 28 de marzo del 2023, recaída en la apelación 161-2022 Lima Sur, donde la Corte Suprema razonó: si la Fiscalía optó por investigar los mismos hechos en carpetas fiscales diferentes, debió garantizar el cabal ejercicio del derecho de defensa de quien recurría y, como tal, permitirle conocer lo que en ese caso el coprocesado u otro órgano de prueba le está atribuyendo. En esas condiciones, el órgano jurisdiccional o al órgano jurisdiccional le corresponde, sin violar la reserva de ley, tutelar los derechos conculcados y proscribir su afectación. Ha de resguardarse, dice la defensa procesal. En ese contexto, concierne incorporar en la carpeta fiscal
la parte pertinente de la declaración solicitada realizada como parte de los actos de investigación de la otra carpeta. Por eso, en muchas ocasiones es importante poder investigar, por ejemplo, tanto al alto funcionario como al particular y con posterioridad desacumular el caso. A propósito de lo manifestado hasta ahora, voy a describirles lo que considero podría ser un cuarto problema, de los tantos que existen, que suelen ocurrir o suelen hacer algunos fiscales. Por ejemplo, se identifica un hecho presuntamente ilícito. Se cuenta con información que les indica quién sería el presunto responsable, pero deciden no considerarlo como imputado. Prefieren recabar otros elementos de convicción. Inclusive, llaman al sujeto a declarar no como investigado, no como imputado, sino como testigo. ¿Esto por qué lo hacen? Para evitar que aquel revise la carpeta fiscal y obviamente se entere o conozca de las actuaciones llevadas a cabo, en tanto que como testigo no le alcanza pues esa posibilidad. Lo que en buena cuenta es una especie de investigación reservada. Ahora bien, o secreta. Luego de recabar toda la información, de llevar adelante declaraciones y demás actos de investigación, se le incorpora recién, ¿cuándo? Ni siquiera en la formalización de investigación preliminar, no, en la formalización de investigación preparatoria. Pero se le incorpora y a la vez se le requiere una medida de coerción personal drástica, tomando como sustento actos de investigación o elementos de convicción actuados en su ausencia o a sus espaldas. El actuar parece ser una buena estrategia, porque se invoca reserva de la investigación y que el realizar una investigación preliminar le permite identificar al presunto autor. No obstante, sí les sugiero tener mucho cuidado, porque esto se puede prestar para cuestionar los actos recabados por afectación al derecho de defensa. Deben tener una muy buena explicación para dar razones por las cuales no se incorporó al sujeto en su oportunidad de vida. Y más todavía, ¿por qué requerir una medida de coerción tan drástica? Entonces, cuidado con aquellas disposiciones contra los que resultan responsables si tienen los datos que vinculan a una o más personas y cuidado con los actos que se recaban en su ausencia. Un quinto problema que les planteo está referido a que si bien la imputación penal recae sobre una persona, ésta debe tener la oportunidad de poder defenderse y contar con la asistencia de un abogado defensor para ejercer a plenitud su derecho. Y ustedes dirán, ¿por qué en un tema de imputación penal tenemos que incidir en el derecho de defensa que ya conocemos en demasía y que hasta podría pensarse es al extremo hasta garantista? Pues porque es obligatorio que el imputado esté informado no solamente de la causa de la imputación penal, esto es, las acciones o omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Ministerio Público a formular la imputación, los fundamentos probatorios de esta y la caracterización legal que se da a esos hechos. Toda esta información debe ser expresa, debe ser clara, debe ser integral y debe ser suficientemente detallada para permitir al imputado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre a la autoridad su versión de los hechos. Y pues, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la puntual observancia de el ejercicio efectivo del derecho de defensa es fundamental. Si no, vean ustedes el caso López Álvarez versus Honduras, el caso Palamara y Iribarne versus Chile, el caso Acosta Calderón versus Ecuador, el caso Tibi versus Ecuador. Entonces, este derecho de defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo va a culminar cuando finalice el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Y esto también lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, caso Bayarri versus Argentina, caso Eliodoro Portugal versus Panamá.
Algunos colegas toman esto muy a la ligera y dejan abierta la posibilidad de que se efectúe un ámbito eh, eh, de, de los derechos del imputado o que se afecte este ámbito de derechos a través de actos que aquel desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, en el ejemplo que antes le puse, lo cual es evidentemente contrario a la Convención y a los derechos humanos. En efecto, y esto lo deben tener presente en todo momento, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los derechos investigativos del Estado en desmedro de quién, de los derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga pues al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de ese concepto, y no simplemente como objeto del mismo como era en el sistema inquisitivo. Solo para que lo tengan en cuenta, eh, respecto a este tema del derecho de defensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ruano Torres y otros, versus El Salvador, sentencia del 5 de octubre del 2015, dentro de su función contenciosa, estableció por primera vez en la historia de su jurisprudencia que el debido proceso alberga también el derecho a la defensa eficaz, a la defensa diligente, a la defensa competente. Y se refiere a la defensa que proporciona el Estado en los términos siguientes, aquella defensa de oficio. Condena al Estado de El Salvador, entre otras cosas, porque afectó el derecho de defensa. Tradicionalmente, se entendía el derecho de defensa en su doble dimensión, una material referido al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica. Sobre el derecho de defensa material, les sugiero que puedan leer la última resolución que acaba de salir en el caso en una tutela de derechos planteada por los fiscales Vela Barba y Domingo Pérez, que tienen que ver sobre, que hacen una explicación muy interesante sobre el ejercicio del derecho de defensa material. Bueno, eh, y sobre el tema de la defensa formal, ya les decía pues que le ejerce una defensa técnica. Esto es el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. No más. Un análisis bastante limitado y restringido de lo que se suponía es el derecho de defensa como auténtica garantía del derecho de defensa o del debido proceso. Es en este caso, Ruano Torres versus El Salvador, que por primera vez la Corte Interamericana establece un precedente de que existe un genuino derecho a la defensa eficaz. La Corte Interamericana estableció que en ese caso, la designación de un defensor público o defensor de oficio o defensor proporcionado por el Estado fue un acto meramente formal, que equivalía a que el imputado no tuviera defensa, y estableció algunas situaciones constitutivas de defensa ineficaz, no las únicas, pero sí algunas. Por ejemplo, dijo, hay defensa ineficaz cuando el abogado no actúa con debida diligencia porque no tiene los conocimientos técnicos, jurídicos que el proceso y el caso necesita. Es decir, un abogado poco diligente, un abogado que no conoce los derechos de las personas y que no conoce tampoco sus atribuciones o sus obligaciones como defensa. Existe también, dijo la Corte, violación de la defensa eficaz cuando el abogado no despliega una mínima actividad probatoria en favor de los intereses de su patrocinado. No despliega ninguna actividad probatoria. Es un abogado que se muestra pasivo y no realiza ninguna acción a favor de su patrocinado. También dice, hay defensa ineficaz cuando no se despliega una actividad argumentativa en favor del derecho del imputado. También se viola la defensa eficaz
en los casos donde no hay interposición de los recursos conforme a los plazos legales o se interpone, pero se fundamenta indebidamente. Vean, esto es el tema de los recursos, diversas sentencias a las que nos vamos a referir si el tiempo nos acompaña en un momento. Y por último, que hay una situación de defensa ineficaz cuando se abandona la defensa. Es decir, dejo la defensa de lado y no la delego, no lo anuncio o no lo comunico al patrocinado. Estos son algunos de los supuestos que marca como derrotero la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer, repito, por primera vez en su historia, jurisprudencia en 2015 sobre una violación a la defensa eficaz en el caso Ruano Torres versus El Salvador. Luego ha reiterado esa jurisprudencia. Por nuestra parte, el Tribunal Constitucional, en el expediente 1628-2019, Lima Norte, sentencia del 8 de abril de 2021, emitida en mayoría, 5 votos contra 3, en el caso Walter Tagua Delgado, ha establecido una vez más que en esa causa hubo una violación al derecho a la defensa eficaz. Esto supuso realmente una afectación del derecho a recurrir o acceso a los recursos. Y por tanto, dijo el tribunal, habiéndose acreditado la violación al debido proceso penal, dispone que se tramite o admite a trámite el recurso de apelación contra la condena de 1 año por el delito que se le había impuesto por omisión de asistencia familiar. Los hechos son bastante concretos. El señor Tagua fue objeto de sentencia condenatoria vía un proceso inmediato a 1 año de pena privativa de libertad por omisión de asistencia familiar. Esa sentencia fue notificada al defensor público, quien creyendo que era aplicable la regla del cómputo del plazo de los 5 días, que es normalmente para apelar una condena, apeló pasando los 3 días. Resulta que para los casos de proceso inmediato el plazo es de 3 días. Es un plazo excepcional y especial para los casos de procesos inmediatos. 3 días para apelar. Se hizo fuera del plazo. Sin embargo, el juez concedió la apelación. Pero cuando va a la sala, se declara inadmisible el concesorio, le dice que está indebidamente concedida la apelación y la anula. Se presenta la nulidad por su defensor, rechazan la nulidad y presentan en abril de 2018 una demanda de habeas corpus contra esa decisión. El Tribunal Constitucional termina resolviendo que ha habido un desconocimiento, una impericia del abogado defensor público por no conocer bien que el plazo era 3 y no 5 días. Y por tanto, esa razón no puede ser una carga para el imputado que se supone que es profano y no lego en derecho. Y es por eso que le da la razón al accionante y dispone a acceder a su demanda constitucional. Cuestión aparte es la larga demora que tuvo el habeas corpus desde abril del 2018 a 2021. 3 años es desnaturalizar un proceso que se supone que es urgente. Eso no es todo. El Tribunal Constitucional señala que ha resuelto varios casos en los que ha considerado que el extremo relativo a una alegada defensa técnica que no ha sido eficaz tiene relevancia constitucional y en tal sentido ha anulado el rechazo liminar a fin de que se admita a trámite. Se trata de casos en los que el abogado defensor no habría cumplido con informar a su defendido de los alcances, por ejemplo, de un acuerdo de conclusión anticipada, expediente 1159-2018, o cuando el abogado no interpuso el recurso de apelación, lo cual ocasionó que la sentencia condenatoria sea declarada consentida, expediente 2814-2019, proceso de habeas corpus, o que el abogado de oficio no cumplió con fundamentar el recurso, expediente 1681-2019, proceso de habeas corpus. En otros casos, dice, ha emitido sentencia de fondo, en la que se efectúa una evaluación de la calidad de la defensa letrada. Para eso pueden ver la sentencia 3047-2017, proceso de habeas corpus. Además, tenemos la sentencia 3250-2019, proceso de habeas corpus Cañete, el caso John Tyson Bonifacio Orellana.
Este señor, en abril del 2014, fue condenado a 20 años de pena privativa de libertad. Fue condenado por violación de la libertad sexual y que, según describe, tuvo un abogado defensor de su elección, pero como este no pudo continuar con los servicios, se le impuso un abogado de oficio, quien, ¿qué creen que pasó? No interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, pero no la interpuso porque, según alegó, no se configuraban los presupuestos para interponer apelación, por lo que la sentencia quedó firme. Respecto al argumento del defensor público, el Tribunal Constitucional dice que sería entendible si antes lo hubiese comunicado al perjudicado y el perjudicado hubiese estado conforme con esa decisión. O caso contrario, hubiese tenido la oportunidad de presentar recurso de apelación con la asistencia de otro abogado público o otro abogado de su elección. Pero como ello no ocurrió, se apreció la afectación al derecho de defensa y pluralidad de instancias. El caso Quispe Cangallo, que es una sentencia también resuelta por el Tribunal Constitucional en el expediente 1765-2020 Ayacucho. Miren, el caso es el siguiente. El señor Quispe Congaya empieza su juicio una fecha. No asiste su abogado defensor por falta de pago. Se le impone un defensor público previa subrogación del abogado de elección. El señor Quispe Congaya protesta, reclama, pero finalmente el defensor público lo asiste. Finalmente termina aceptando los cargos, aunque se encuentra, relata un par de veces, confundido y se encuentra él en el penal de Yanamilla. Mientras todos se encuentran en la sala de audiencias, conferencia telefónicamente, por teléfono, conferencia con el defensor de oficio, y luego acepta los cargos. Se cierra el proceso penal vía conclusión anticipada del debate o conformidad con la acusación fiscal. Luego esa decisión es reclamada en una apelación que es denegada, en una queja que también es rechazada. Así que se acude al proceso de habeas corpus y la nulidad, se pide la nulidad de todo lo actuado, de todas las resoluciones, desde el momento en que se aprobó la conformidad de la acusación fiscal. Y en efecto, el Tribunal Constitucional le dio la razón, pero principalmente ¿por qué? No porque el acusado haya sido engañado, inducido a error, coaccionado, violentado, sino porque no tuvo una defensa efectiva. Y no la tuvo ¿por qué? Entiende el Tribunal Constitucional que no basta con designar un abogado defensor público, sino que éste tiene que tener un tiempo razonable para analizar el caso, un tiempo razonable para estudiar el expediente, un tiempo razonable para ver los actuados y luego de eso conferenciar, conversar, coordinar para que de manera consensuada con el acusado, defensor y acusado decidan qué hacer, qué proponer, si aceptan los cargos, si los controvierten y por tanto van o no van a juicio. Esa es la razón por la que el Tribunal Constitucional remarcó en primer lugar que el derecho de defensa es un derecho de todo proceso, pero que adquiere especial relevancia en el proceso penal. En segundo lugar, porque no basta designar un defensor público para garantizar el debido proceso si es que no se brinda la posibilidad de un entorno de defensa efectiva. Y en tercer lugar, lo más importante, que en un Estado constitucional de derecho gobiernan las normas y no las pasiones ni las voluntades de las personas. Para concluir, porque es lo que el tiempo me da, les pido revisen la casación 264-2016 del Santa de diciembre de 2017, caso Edward Martín Chanamé Mariños, sentenciado a 13 años de pena privativa de libertad por actos contra el pudor de menor, donde se advierte impericia del abogado al redactar un escrito en la audiencia de control de acusación, cuando realizó inadecuadamente las observaciones a la acusación fiscal, al extremo que el propio representante del Ministerio Público que participaba de esa audiencia solicitó al juez suspender la audiencia por peligro de indefensión. Sin embargo, en ese caso, aun cuando fiscal y juez advirtieron esos defectos, la audiencia continuó y generó los efectos posteriores. Un imputado sometido a juicio oral sin ninguna prueba
de favor en desigualdad probatoria, tomando ilusorio pues un contradictorio. Esto ocasionó que el proceso se retrotraiga hasta la etapa de control de acusación. Los datos proporcionados sirven para decirles lo fundamental que puede resultar o que resulta el conocimiento de la imputación penal. Señores, la transición entre investigado, imputado, acusado y en ocasiones incluso condenado puede producirse de un momento a otro. No puede esperarse que la persona sea pasible de una formalización de investigación preparatoria o acusada o condenada o que se encuentre privada de libertad para proporcionarle la información de la que depende el oportuno ejercicio de su defensa, cuyo ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes participan en un proceso judicial para la determinación de sus derechos y obligaciones tengan conocimiento previo y oportuno de la imputación como de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de qué, de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de la que se trata, los derechos procesales que le corresponden. Obviamente, no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida, una arbitraria actuación del órgano que investiga, del órgano que juzga al individuo. Y sobre esto último, solo les pongo un ejemplo. Un imputado solicitó al fiscal provincial que, así como había llevado adelante diligencias de allanamiento y de cerraje en los inmuebles de todos los demás imputados, también se haga en su domicilio, con el propósito de determinar que nada encontrarían y requería se deje constancia de que nada iban a encontrar. Como la Fiscalía Provincial declaró improcedente su pedido, acudió al órgano judicial para denunciar la afectación a su derecho por inadmisión de diligencias sumariales y requería se declare fundada dicha afectación, así como que en vía de reparación se ordene al Ministerio Público a admitir a trámite su pedido. Como es obvio, el juez de la Sala de Apelaciones declaró, o los jueces de la Sala de Apelaciones, declararon improcedente la pretensión, porque ¿cuál es pues el propósito de un allanamiento? Además del factor sorpresa, que es un acto requerido por el Ministerio Público. Dice el artículo 214, numeral 1 del Código Procesal Penal, siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculte el imputado o alguna persona evadida o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación. Con esas premisas, conocer desde cuándo es considerado imputado, los derechos que le asisten y el ejercicio adecuado de una defensa, los dejo, solamente reiterar que el ejercicio de derecho de defensa, si bien es cierto, hemos abordado el tema del investigado, no solo le alcanza a él, sino también a los agraviados, a los familiares del mismo. Con eso cierro y quedo atento a sus preguntas. Gracias. Eduardo, ¿tenemos preguntas? ¿Alguna pregunta, doctor? No, no, no. Aquí tenemos de Rommel Segarra o acá Vicente. A ver, le active el audio, por favor.
Doctor, ¿se le puede activar el audio al discente? Está levantando la mano. A ver. A ver. Un momento. Ya está. Pero ahí dice no activado. Ya lo activé. Ya Ya. puede hablar. Dinos Rommel, buenas noches. Buenas noches con todos. Agradecido por la exposición del doctor Hernán Mendoza. Mi pregunta era si vulnero el derecho de defensa a un coimputado cuando estoy tomando la declaración de su coimputado y no y en la diligencia de toma de declaración de uno de los imputados no le dejo participar al abogado del otro imputado. ¿Estaría vulnerando Definitivamente su no. derecho de defensa? Definitivamente no son las reglas del código. Que participan solamente las personas que están autorizadas a intervenir en la declaración del imputado y en ellas no está la defensa del coimputado. No es, entonces no puedo vulnerar en todo caso, ¿no? No, no hay afectación. Gracias, esa era mi pregunta. Ok, doctor. Bueno, no habiendo más preguntas del caso, doctor, usted va a dar por culminado el seminario. Bueno, gracias Eduardo. Muchas gracias por la atención a todos y por su participación en este evento. La Academia de la Magistratura les agradece por su intervención y participación. Gracias Eduardo también. Nos vemos hasta otra oportunidad. A usted. Gracias a todos los participantes. Recording stopped.